Somos una iglesia con pasión, una iglesia llena del amor de Dios, de acuerdo a su corazón. Somos una iglesia con poder, transformando vidas para honrar a aquel que su vida dio en una cruz. Desde el corazón del Padre, un lugar donde la presencia de Dios sana a los quebrantados de corazón. Los pastores Consuelo y Omar Casiblanco le invitan a compartir este mensaje. El corazón del Padre para el mundo. Amén. Gracias al pastor Rey. Y mis amados hermanos, el Señor les bendice en esta mañana de una manera muy especial. Amén. Dios les bendiga, se ven muy, muy guapos. Dígale a la persona que tiene al lado, se ve muy guapo o guapa. Llame a las cosas que no son como si fueran. Mentiras. Amén. La preeminencia entre los hermanos la debe tener el Señor Jesús. La Biblia dice que por Él existen y subsisten, sean tronos, imperios y dominios. Es por Él y para Él. Si la tierra gira en torno al sol y los planetas giran, no lo hacen de una manera caprichosa. Y aunque la física cuántica lo quiere explicar y aunque el señor Hawking a través de sus estudios lo quiso dar a entender, el principio es fundamental. Si todo en el universo gira y funciona, es gracias a nuestro Dios. Es por Jesús y para Jesús. Es por eso que toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levante conmigo su mano y diga: Jesús es mi Señor, es mi Creador. Y en el principio y en el caos, Él es mi Dios. Y puede aplaudirle a ese Dios que vive y permanece para siempre. Bereshit bara Elohim, en el principio Dios creó. Tremenda palabra. Gracias a Dios. Quiero en esta mañana compartir con mis amados hermanos, para la gloria de Dios, un tema especial que estuvimos tratándolo en el congreso que acabó de terminar este fin de semana anterior, que fue el Congreso de Hombres. Fue una tremenda bendición, nos despercudimos bastante. Allá estuvimos ministrados, el pastor Omar, la pastora Consuelo, el pastor Rey. Tremenda bendición, fue un tiempo de bendición. Y quiero compartirles algo que creo viene del corazón de Dios. Mateo capítulo 5, versículos 13 al versículo 16. Me alegra mucho ver al hermano Mauricio, otra vez acá entre nosotros, de Perú, bienvenido. La pastora Sandra de Pasto, el Señor le bendice. A Laurita, qué bueno. Y a cada uno de mis hermanos que los veo en esta mañana, ustedes son una bendición. Bienvenidos, cada uno de ustedes. Mateo capítulo 5, versículos 13 al versículo 16. Todo lo que Dios tenga que decirnos, nos lo va a decir a través de ese libro que se llama la Biblia. Todo lo que Dios tenga que decirnos está en ese libro, no busque más, ahí está. Una vez mi padre era tipógrafo y encuadernador, y una vez a mi papá un hombre le llevó una Biblia, pero era una Biblia que era un Nuevo Testamento. Entonces mi padre en la pasta de la Biblia, él imprimía o colocaba el nombre del libro en una letra de tipografía. Pero no tenía muchas fuentes, así que decidió abreviar el texto. Entonces el Señor le dijo: por favor, quiero que le coloque el nombre en inglés. Y yo no sé inglés, yo solo sé hablar lenguas, pero en inglés el Nuevo Testamento es The New Testament. Pero como mi padre no tenía muchas fuentes, le colocó las iniciales, que eran las letras
TNT, The New Testament. Mi padre estaba preocupado porque decía, ¿qué tal que él no me la reciba por la sigla TNT? Y cuando el hermano fue a recoger la Biblia encuadernada, la miró, mi papá le trató de explicar, pero le dijo, no se preocupe. TNT es el trinitrotolueno, que tiene que ver con la dinamita. Así que eso parecía un mensaje subversivo. Pero mi padre le dijo, perdóneme, no tenía más fuentes. Y él le dijo, no se preocupe, la Biblia es dinamita de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es dinamita de Dios. Y hoy vamos a ser estallados por esa dinamita de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o debajo de un recipiente, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Uno a veces no quisiera tener influencia. Y todos en algún momento de la vida huimos a ser influencia para otros. Alguien dice, yo no quiero ser pastor y no quiero ser líder porque no me gusta hablarle a los demás o quiero estar aparte, no quiero ser notorio. Pero mi amado hermano, mi amada hermana, quiero decirle que cuando venimos a Cristo Jesús, quiéralo o no lo quiera, usted y yo terminamos siendo influencia. Terminamos siendo influencia en nuestra casa como primer aspecto o como primera instancia, pero comenzamos a ser influencia en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en nuestra ciudad. Es imposible apagar la luz. Es imposible dejar de ser influencia. Y aunque usted no lo quiera, fuimos llamados para influenciar. Y así como una luz no se puede tapar con un recipiente porque no tendría sentido, así tampoco usted puede tapar lo que Dios ha hecho por usted. Así como la sal se necesita para saborizar los alimentos, usted y yo hemos sido llamados para saborizar esta sociedad. Así que, quieran o no lo quieran, hemos sido llamados a hacer influencia. Ahora, ya que estamos en el lado de que no tenemos salida, o sí, tendríamos una pregunta que hacernos. Y si fuimos llamados a hacer influencia en cualquier ámbito en el que nos movamos, la pregunta es, ¿cómo podemos ser influyentes? ¿Cómo puedo influenciar a mi familia? ¿Cómo puedo influenciar a mi círculo cercano? ¿Cómo puedo influenciar a mi trabajo, mi casa, mi barrio? ¿Cómo lo puedo hacer? Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo influenciar a las personas? Así que hoy quiero compartir con ustedes 5 aspectos de cómo podemos influenciar a otras personas. 5 aspectos de cómo podemos influenciar a las personas. Y recuerden algo importante. Un estudiante de la Biblia mira y detalla los textos bíblicos. Un estudiante de la Biblia se mete en el asunto y en la historia. Y en esta mañana nos vamos a meter en la historia bíblica. ¿Me acompañan? Mateo capítulo 4, versículo 18. ¿Cómo podemos influenciar a otras personas? En Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 18, me encanta el texto y vamos a mirarlo de manera muy concienzuda. Mateo 4, 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea. ¿Dónde estaba el Señor Jesús? Estaba caminando junto al mar. ¿A cuánto les gusta caminar junto al mar? Imagínense estar en Playa Blanca, en Santa Marta,
a primera hora de la mañana cuando el sol salió y caminando por el mar, por la playa, cuando la arena cubre los pies y está el mar. Qué bonito cuadro. Y dice que Jesús andaba junto al mar de Galilea, pero acá hay algo especial. ¿Qué dice el texto? Vio, diga, ver. Vio a dos hermanos. ¿Quiénes eran esos dos hermanos? Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran ¿qué? Pescadores. Jesús vio a dos hermanos. Ahora, el primer aspecto de cómo influenciar a una persona es siendo un buen observador. Siendo un buen observador. El texto dice que Jesús los vio. Ahora, si el texto dice que eran dos hermanos y que eran pescadores, era producto previo de la observación. Si usted quiere ser influencia para otros, primero debe observarlos. ¿Sabe que el trabajo de observar es un trabajo poco común? Porque nosotros a veces no somos muy buenos observadores. Jesús observaba, Jesús miraba, Jesús indagaba a través de su visión. Pero no solamente hay que ser un buen observador. En el versículo siguiente, el texto continúa diciendo de la siguiente manera, versículo 19. Y empieza con esta frase. ¿Y qué? Muy bien. Primero Jesús, ¿qué? Vio y posteriormente habló. Eso significa que para influenciar a las personas yo tengo que ser un buen observador, pero también un buen comunicador. Un buen observador, pero también un buen comunicador. El texto dice, y les dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Ahora, ¿por qué les dice pescadores de hombres? Bueno, porque antes había observado que ellos se dedicaban ¿a qué? A pescar. El Señor Jesús, un buen observador, pero también un buen comunicador. ¿Sabe que nosotros fallamos en observar y en comunicar? La historia nos habla de un hombre llamado Vincent Van Gogh, un hombre que era un artista. Él hacía cuadros y eran cuadros muy bonitos. Vincent Van Gogh terminó su vida mal. La historia dice que producto de una depresión fuerte, de una angustia existencial, como la llamaría Jean-Paul Sartre, decidió un día quitarse una oreja. Por eso por ahí hay un grupo famoso que se llama La Oreja de Van Gogh. Y eso fue producto de su tristeza, su rabia, su frustración en la vida. Y algunos dicen que el producto de esa frustración fue la relación que tuvo con su papá. Su papá era un buen cristiano, amaba a Dios, pero tristemente su papá no era un buen observador ni un buen comunicador. Y Vincent Van Gogh quería pintar, pero su papá le decía, no puedes pintar porque la pintura es del diablo, el arte no es de Dios. Así que un buen cristiano es alguien que vive la vida como todos los cristianos la viven. Un buen cristiano no pinta. Nunca había observado el talento que tenía Vicent. Y Vicent, producto de eso, dijo, si yo no puedo pintar, no quiero a Dios. Y no volvió a la iglesia. Se sintió frustrado. Se sintió mal, porque pensaba que Dios le estaba robando un sueño. Pero no era Dios. Fue tristemente la falta de visión de su papá que no llevó a un hombre a hacer lo que debía hacer. Algunos dicen que el mundo ganó un gran pintor, pero la iglesia perdió un gran artista, producto de una falta de observación y comunicación. Mis hermanos, no fallen en entender esto. Yo no debo fallar en entender esto. Es necesario para influenciar, observar, pero también comunicar. Dígale a la persona que tiene al lado, si quieres influenciar, observa y comunica. ¿Qué talentos tiene su hijo? ¿Qué talentos tiene su hija?
¿Ya se ha tomado el tiempo necesario para observarlos? ¿Se ha tomado el tiempo necesario para hablar de lo que a ellos les gusta? El diablo no era la pintura. Simplemente faltaba observar. Observar. Segundo aspecto de cómo podemos influenciar a los demás. Segundo aspecto. Siendo un buen observador y un buen comunicador. Pero el segundo aspecto nos lo dice la palabra de Dios, el TNT. Y está en Marcos en el capítulo 5 y vamos a navegar desde el versículo 21 hasta el versículo 36. Y vamos a hacerlo bien gráfico, porque quiero que esto quede grabado en nuestro corazón. Y como somos maestros de niños, nos gusta hacer esto y es especial. Marcos capítulo 5, versículo 21. Vamos a incursionar en esta historia bíblica. El texto bíblico dice que pasando otra vez, o sea que Jesús ya otras veces había pasado, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Al Señor Jesús, ¿cómo le gustaba el mar, no? De pronto le gustaba el pescado, el ceviche. Versículo 22, bueno, esa es su posición. Y vino uno de los principales de la sinagoga que se llamaba Jairo. Y luego que lo vio, se postró a sus pies. Versículo 23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mire que yo en este texto encuentro un alto lenguaje de fe. Porque Jairo nunca está admitiendo la derrota ni la muerte de su hija. Por el contrario, está diciendo, Señor Jesús, ven a mi casa porque es que si tú vienes y colocas la mano sobre ella, ella sanará y vivirá. Eso se llama profetizar. Profetizar. Versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Entonces, el ejercicio va a ser el siguiente. Necesito, por favor, 4 voluntarios que quieran venir muy valientemente acá porque quiero ilustrar este texto bíblico. 4 voluntarios, solamente 4. Angelito, gloria a Dios, el hermano Ricardo, Dios lo bendiga. Ay, no, mire, solo hombres, gloria a Dios. Un aplauso para los hermanos, gloria a Dios. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Pero acá los hallamos. Muy bien. Entonces, el texto bíblico dice que Jesús vio a Jairo, él le dio le dijo, mire, yo necesito que ores por mi hija, porque ella vivirá. Y el Señor Jesús le dijo, listo, vamos. Entonces, Jesús va a ir allá, que es la casa de Jairo, pero resulta que el texto bíblico dice que lo seguía una gran multitud y Entonces, yo voy a ir acá, hagan de cuenta que yo soy el Señor Jesús, pero no lo soy, obviamente. Me falta mucho. Entonces, yo voy ahí caminando, pero mire cómo me llevan los hermanos. Mire, como en Transmilenio. Entonces, bueno, quedémonos acá un momento. Entonces, sigamos mirando. Ay, Angelito, le quitas el visor. Entonces resulta que el texto dice que Jesús iba caminando, pero lo llevaban apretado. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía ¿cuántos años? 12 años, padecía ¿de qué? El flujo de sangre parecía ser que era una enfermedad que tendría que ver con la irregularidad en el flujo menstrual. Ocasionaba unas pérdidas pronunciadas de sangre. Es decir, que ella podía ser una mujer anémica. Entonces dice que padecía hace 12 años de flujo de sangre, versículo 26, y había sufrido ¿qué? Mucho. De muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba ¿cómo? ¿Cómo se sentía esta mujer? ¿Cómo creen que se sentía? Fracasada, frustrada. Pero miremos el texto 27. Cuando oyó hablar de quién, gloria a Dios, cuando oyó hablar de Jesús, vino ¿por dónde? Por detrás entre la multitud y tocó. Entonces los hermanos acá me llevan, otra vez. Entonces mire cómo me llevan. Y acá adelante hay más, pero yo estoy ahí como apretado y vamos camino allá donde Jairo. Pero una mujer vino y tocó el manto. Sigamos mirando, versículo 28.
porque decía, si tocara tan solamente su manto, seré salva. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Gloria a Dios, un milagro. Tocó el manto de Jesús y fue sana. Pero ¿dónde está el meollo del asunto? Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? Ahora, la pregunta parece absurda, porque mire cómo me llevan los hermanos. Mire cómo me llevan. Oye, sí me llevan. Y la pregunta de ¿quién me tocó? Parece como absurda, porque todos me están tocando. Así que Jesús hace una pregunta de ¿quién me ha tocado? La pregunta no es absurda. Simplemente Jesús estaba haciendo algo especial y se llama descubriendo la necesidad. Versículo 31. Sus discípulos le dijeron, ¡ay! ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Versículo 32. Pero él, ¿qué hacía? Miraba alrededor. Eso se llama descubrir ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Dígale a la persona que tiene al lado, descubrir la necesidad. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y en el versículo 34 dice, 34, pastor, y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Gracias, mis hermanos. ¿Qué es lo medular? La pregunta parece absurda, pero no es absurda. Y el segundo ingrediente para influenciar a toda persona es descubrir la necesidad. Descubra sus necesidades. La pregunta de Jesús quería encontrar la necesidad de alguien. No era una pregunta suelta y no era algo absurdo. Por el contrario, quería descubrir la necesidad de alguien. Era imposible dentro de una multitud descubrir a esa mujer. Era imposible. Pero Jesús se tomó el tiempo de observar y de mirar qué pasó. Eso se llama descubrir las necesidades. ¿Sabe que nosotros en nuestro diario vivir caminamos en la vida y no influenciamos porque nunca descubrimos las necesidades? ¿Y sabe que descubrir las necesidades es clave? Es clave en el hogar descubrir cuáles son las necesidades. ¿Qué necesita mi hijo? ¿Qué necesita mi hija? ¿Qué necesita mi esposa o mi esposo, mi papá o mi mamá? Mis amigos del trabajo, ¿qué necesitan? Descubra la necesidad. Jesús era un referente porque él descubrió la necesidad. Dígale de nuevo a la persona que tiene al lado, descubra la necesidad. ¿Vamos bien, hermanos? Los que están dormidos digan amén. Una vez estábamos en una vigilia y una hermana empezó a orar así, empezó a decir, Señor, bendice al diablo, y nos tocó reprender porque estaba dormida. Pero eso no pasa acá, ¿cierto? Amén. Tercer ingrediente para influenciar a otras personas. Tercer ingrediente. Y vamos a navegar en un texto bíblico que me parece fascinante como todos los textos bíblicos. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Qué pena con el pastor, lo tengo ahí moviendo las falanges. Filipenses 1:3. ¿Y cuál es el tercer ingrediente para poder influenciar a otras personas? Ya vimos que hay que ser un buen observador y comunicador. Segundo, hay que descubrir sus necesidades o las necesidades. Pero, ¿cuál es el tercer ingrediente? ¿Cuál es el tercer ingrediente? Miren lo que dice el apóstol Pablo. Un hombre tremendo, ¿no, Skeeter? Un hombre tremendo, el apóstol Pablo. Y el texto en el versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Versículo 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo, por todos vosotros. ¿Sabe cómo se llama ese tercer ingrediente?
para influenciar a las demás personas, debo orar por ellos. Orar por ellos. El texto dice, siempre que me acuerdo de ustedes, en mis oraciones, ruego con gozo. Orar por ellos. ¿Sabe que la oración se convierte en un ingrediente fundamental para influenciar a otros? Ahora, la oración debe tener unos ingredientes. ¿Cómo deberíamos orar por los que queremos influenciar? El primer ingrediente que yo encuentro en el versículo 3 empieza con la primera parte del texto y es, ¿doy qué? Es decir, que la oración que yo debo hacer debe ser una oración en gratitud o en agradecimiento. Ahora, cuando nosotros aprendemos a ver las cosas buenas de las personas, aprendemos a ser agradecidos. Así que en el grupo de parejas que los invitamos, de hecho a todos los hermanos de las parejas que quieran asistir, les hemos dicho a los hermanos, en el esposo o en la esposa no todo es malo. Siempre hay cosas buenas que resaltar. Así que el ejercicio práctico y conveniente sería, haga una lista de todas las cosas buenas que tienen las personas. Yo estoy seguro que hay muchas cosas buenas que apuntar. Entonces, yo me tomé el trabajo de hacerlo con mi esposa. Y yo puse, gracias porque ella es bonita. Y es que es muy bonita. Con el perdón de las demás hermanas que están acá, que también son bonitas. Con el perdón de Jorgito, que Laurita es bonita. Con el perdón de Néstor, que Martica es bonita. Pero mi esposa es más bonita todavía. Entonces yo puse acá que es bonita. Que es muy bonita, que se parece a Claudia Bamón. Amén. También puse que ella es creativa. De hecho, ella tiene su empresa y se llama Creativa. Entonces yo dije, ay, guau, ella es una mujer creativa. Aparte de eso puse que ella es muy juiciosa. Es una mujer de casa, es una mujer muy hogareña. Otra cosa que puse especial acerca de ella es que ama a Dios. Y eso es muy bueno. Entonces ella no me pone problema para venir a la iglesia, es una bendición venir a la iglesia. También puse que ella es una mujer de oración, porque yo la escucho orando y la veo orando por los hermanos y las hermanas. Vi también que ella cocina rico y entonces puse gracias porque ella cocina rico y hace unos ricos, un rico arroz de pollo y hace un rico ajiaco. Entonces, yo me centré en cada una de esas cosas bonitas. Cuando vi la lista, hay motivos para darle gracias a Dios por ella. Así que de aquí en adelante, cuando usted quiere influenciar a alguien, no mire lo malo, haga la lista de las cosas buenas y verá que así va a fluir el agradecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Así que no ore diciendo, Señor, cámbialo porque es malo. No, ore diciéndole, Señor, gracias. Gracias por él, gracias por ella, te pido que lo ayudes. La oración debe ser en acción de gracias. Ahora, ¿qué otro ingrediente tiene la oración según el texto bíblico? Versículo 3 dice, doy gracias a Dios, a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. O sea, no veo lo malo, veo lo bueno. Y de acá yo tengo que decir cosas buenas de la iglesia. Siempre que me acuerdo de ustedes, doy gracias porque ustedes son una bendición para mi vida. Así son. Versículo 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. ¿Sabe que la oración tiene un ingrediente sobrenatural que es el gozo? Ahora, el gozo no es algo natural, el gozo es sobrenatural. Porque el proveedor del gozo es el Espíritu Santo de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículos 21 al 23 nos habla del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu no es en plural, sino en singular. El fruto, pero habla de 9. Así que un día lo ilustramos con una copa con un helado que trae 9 sabores diferentes. Un helado que trae, como nos dijo Jorgito, pistacho, cocado, con almendra, ron con pasas, que trae frutos del bosque, 9 sabores diferentes. Y dentro de esos 9 sabores hay un fruto especial que se llama el gozo. Pero el gozo no es natural. Hay una diferencia entre la felicidad y el gozo. La felicidad la dan las circunstancias.
el gozo se da a pesar de las circunstancias. Así que yo vengo feliz a la iglesia cuando vengo en carro, porque no me apretan, vengo chévere, escucho música. Pero a veces no vengo tan feliz cuando vengo a la iglesia cuando vengo en bus, porque me aprietan y no hay música. Eso significa que soy feliz. Mi vida la condicionan las circunstancias. Pero cuando vivo en el gozo, no importa que me toque venirme en Transmilenio, vengo igual de alegre como si viniera en carro. No lo soportan o no lo condicionan las circunstancias, sino a pesar de las circunstancias. Así que yo tengo que hacerles hoy una pregunta. ¿La iglesia es una iglesia feliz o una iglesia gozosa? A pesar de las circunstancias. Si nos persiguieran, ¿seguiríamos siendo felices y gozosos? A mí me impacta unos hombres que yo digo son héroes de la fe, los famosos coptos. La iglesia de Egipto se llaman los coptos, y copto significa egipcio. Y un día un grupo de coptos, un grupo terrorista, la yihad islámica, los capturó y publicó un video, y ellos están arrodillados con una capucha y les tienen un cuchillo en su garganta. Y la premisa es fundamental. Ellos le dicen, nieguen a Jesús y van a vivir. Nieguen a Jesús. Y uno de ellos se levanta y dice, no podemos negar a Jesús. No podemos negar esto que hemos aprendido. No podemos negar que Jesús nos amó y nos salvó. No podemos negarlo. ¿No van a negarlo? Y empiezan quitándole la vida al primero. Así que para los siguientes va a ser fácil tratar de negar la fe. Pero ellos, a pesar de saber que van a morir de una manera trágica, siguen diciendo, no vamos a negar a Jesús. Y mientras decían, no vamos a negar a Jesús, había gozo en su vida. ¿Pudieran haberse salvado, haber negado a Jesús? Claro, se hubieran podido haber salvado, pero no hubieran sido gozosos, simplemente hubieran sido felices. ¿Es la iglesia una iglesia feliz o una iglesia gozosa? Pregúntale a la persona que tiene al lado, ¿eres gozoso o eres feliz? Ahora, dígale, si no eres gozoso, el Espíritu Santo te va a dar el gozo. Ahora, la oración debe ser en gozo, gracias, en acción de gracias, gozosa, pero mirando otra vez el versículo número 4 de Filipenses capítulo 1, versículo 4, vamos a seguir mirando el texto bíblico, que hay algo más especial allí. Filipenses 1:4, es especial ese texto. Y miren lo que dice tan especial. Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Siempre en todas mis oraciones. Siempre. ¿Sabe que la oración para influenciar a otros no solamente debe ser en gracias, gozoso, sino también debe ser una oración consistente? Consistente. Ahora, le pregunto, ¿cuántas veces al día usted ora por las personas que quiere influenciar? No es cuestión de decir, Señor, te pido por ella, amén, o te pido por él, amén. Debe ser una oración consistente. El apóstol Pablo dice, siempre en todas mis oraciones. Es decir, era algo común, rutinario, regular. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por ustedes. Y en el versículo número 5 dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros y por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Todas las oraciones para influenciar a alguien deben tener un propósito. Diga conmigo, propósito. El propósito por el cual el apóstol Pablo oraba por la iglesia era por la comunión ¿en qué? En el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora. Es decir, que la oración que hacía él era dándole gracias con gozo, consistente, pero también con un propósito. ¿Cómo quiere usted influenciar a los suyos? Pues ore con un propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios quiere alcanzar en ellos? Y la oración debe tener ese ingrediente: tener acción de gracias, tener gozo, ser consistente y tener un propósito.
propósito. Pero miremos cómo más podemos influenciar a las personas. Y en Proverbios, en el capítulo 6, en el versículo 23, encontramos cómo más podemos influenciar. Cuarto, ¿cómo más podemos influenciar a alguien? Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. El cuarto elemento para influenciar a una persona o a mis allegados se llama instruir. Instruir. Ahora, quiero que miremos por un momento qué es instruir. El concepto bíblico acerca de la instrucción. Yo siempre pensé que instruir era ordenar. Entonces yo pensaba que instruir era lo siguiente: Pipe, lave la loza. Y yo pensé, eso es instruir, qué fácil es instruir. Pero resulta que la instrucción va más allá de dar una orden. Amado hermano, amada hermana, nuestro deber como padres, como hermanos o como hijos es instruir. Es decir, que para instruir yo tengo que primero modelarlo. Yo no le puedo decir lava la loza cuando yo nunca la lavo. Primero, para instruir es modelar. Así que si usted quiere influenciar a otros, instrúyalos, modele su vida ante ellos. Y por último ingrediente para influenciar a las personas. Último ingrediente. Está en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo número 1. ¿Cómo influenciamos a las personas? Siendo un buen observador y comunicador, descubriendo sus necesidades, orando por ellos, instruyéndolos. Pero el último ingrediente está en este versículo. Hechos capítulo 1, versículo 1. Hechos es fascinante porque es el único libro histórico del Nuevo Testamento. Algunos atribuyen la escritura del libro de Hechos a Lucas. Así que Lucas se tomó el trabajo de hacer un trabajo periodístico. Empezó a indagar, a investigar acerca de Jesús. Y cuando Lucas tuvo todos los datos recopilados, una investigación seria y profesional, decide escribir el Evangelio de Lucas, pero también Hechos. Y mire con la frase que empieza Hechos capítulo 1, versículo 1. El texto dice: en el primer tratado, es decir, en el Evangelio de Lucas, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús ¿qué? Comenzó a hacer y a enseñar. Diga conmigo, hacer, enseñar. A ver, manito derecha, hacer, izquierda, enseñar. Primero, ¿qué hizo Jesús? Hizo y luego enseñó. Eso se llama ser ejemplo. Ser ejemplo. Para influenciar a los demás hay que ser ejemplo. Miren que Jesús primero no enseñó, primero hizo. Hay algo que me impacta y es que el ministerio del Señor Jesús tuvo 3 años de desarrollo, pero su formación duró 30. Fue más lo que formó que lo que enseñó. Eso significa que para Dios es más importante lo que yo enseño, lo que yo soy, que lo que yo hago. Enseñar es clave, pero ser ejemplo es fundamental. Si alguien escuchaba a Jesús, era porque la gente sabía que Jesús era lo que decía que era. Así que solamente entra en perspectiva. Imagínese cuando el Señor Jesús empezó a enseñar en las sinagogas. Imagínese que él en su oficio de carpintero hacía las cosas bien. Así que había un señor, un fulanito que le decía: don Jesús, necesito una mesa de centro para la casa. Y el Señor Jesús le decía: claro, ¿en qué medidas la quiere? ¿En qué material? Él le decía: no, la quiero en la madera más fina. Y el Señor Jesús le decía: listo, vamos a hacerlo en cedro. Y el Señor Jesús la hacía en cedro. Cuando llegaba a las manos del hombre que la había encargado, él tenía que decir: uy, ese Señor Jesús es cumplido. Me dijo que me la entregaba el martes y el martes me la entregó. Y aparte de eso me dijo que era en cedro y efectivamente era en cedro.
O sea que ese Jesús es lo que dice. Entonces, cuando él empieza su ministerio, no encuentra tropiezo en ello, porque la gente había visto en él primero el modelo. Había visto primero lo que él había hecho para luego enseñar. Mi amado hermano, es clave hacer, luego enseñar. Dígale a la persona que tiene al lado, hacer y luego enseñar. Y enseño. 5 cosas fundamentales. ¿Cómo podemos influenciar en las personas? Número 1, siendo un buen observador y comunicador. Número 2, descubrir sus necesidades. Número 3, orar por ellos. Número 4, instruirlos. Y número 5, ser ejemplo. Ustedes me preguntarán, ¿usted ya casi lo logra? No, estoy muy lejos. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tengo la confianza en Dios que el Señor me va a ayudar a seguir adelante. ¿Cuántos quieren influenciar? ¿Cuántos quieren influenciar a su familia, a su entorno, a sus cercanos? Tienes 5 herramientas, o tenemos 5 herramientas para influenciarlos. Que Dios nos ayude en esta tarea. Coloquémonos de pie, amada iglesia. Gracias. Y démosle gracias al Espíritu Santo porque es Dios el que lo hace. Dios es el que pone el querer como el hacer. Siendo un buen observador y comunicador, descubrir las necesidades, orar por ellos, instruirlos y ser ejemplo. Influenciar es clave. Usted no influencia a los de su círculo cercano, déjeme decirle que otro lo va a hacer. El mundo está presto a influenciar. Hay un cantante que se llama Juan Luis Londoño y su nombre artístico es Maluma. Y es un hombre que tiene influencia en los jóvenes. Ahora, si ustedes miran a Maluma y me miran a mí, es parecido en lo físico. Digan amén. Pero, aunque Maluma no es un referente, las generaciones quieren ser como Maluma. ¿Por qué? Porque falta alguien que los influencie. El trabajo como padre o como esposo radica en influenciar. Influencia a su familia. Que antes que su hijo quiera ser como otra persona foránea, primero quiera ser como usted o como yo. Esa es la clave. Que nuestros hijos se levanten en un modelo cristocéntrico, donde ellos quieran ser como su papá o como su mamá, que quieran ser influenciados no por afuera, sino por la iglesia. Cuando la iglesia influencia, el mundo cambia. La historia habla acerca de grandes movimientos en la historia que influenciaron a las naciones. ¿Cómo podríamos olvidar a John Wesley en Inglaterra? A Dwight L. Moody en Escocia. ¿Cómo pudiéramos ignorar a Charles Spurgeon? Hombres que decidieron influenciar a su entorno. Ahora, no es un trabajo sencillo, pero vale la pena. Hay que influenciar a la gente. Fuimos llamados a hacer la sal, pero también a hacer la luz. No trate de esconder la irradiación de la luz. No trate de esconder el evangelio, porque eso se nota. Cuando Pedro quiso esconder su fe, la gente le decía: uy, pero nosotros lo vimos con él, habla igual que ellos. Eso es porque la luz no se puede esconder. La sal ha sido llamada a darle sabor a las cosas. La sal fue llamada a prever la corrupción. Por eso fuimos llamados a influenciar. ¿Dónde debe influenciar? En su casa. Enseguida su compañero de cama es su influencia. Sus hijos, mamá, papá, hermanos, amigos del trabajo, son objetos de influencia, o son objeto, de influencia. Démosle gracias a Dios en esta hora y digámosle: Señor, ayúdanos. Familia sea influenciada por el mundo ni por sus designios, Dios.
Gracias, Señor, por una generación como la generación de Daniel. La Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y eso fue lo que a Daniel lo ayudó para mantenerse en una generación como Babilonia, en un ambiente como Babilonia, un ambiente pagano, lejos de Dios. Pero Daniel fue encontrado 10 veces mejor, porque Daniel decidió influenciar. Él no se dejó influenciar de la cultura, él influenció la cultura. Por eso hoy, Padre, te pedimos que envíes tu Espíritu, oh Dios. Ayúdame a ser influencia para los demás, oh Dios. Ayúdame a ser un referente para mis hermanos, pero primero para mi casa. Señor, haz la obra en mí y permíteme, oh Dios, ver a mi familia y a mi generación cambiada. Hoy renuncio a la influencia del mundo y de la cultura. Hoy muero a la influencia mundana y pagana, oh Dios, y decido ser influenciado por ti. Decido ser la sal, pero también decido ser la luz. Y te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Enciende una luz